Toda tu amiga y compañera Madeline Suero. En este momento quiero hablarte del tema las bases epistemológicas y los enfoques del aprendizaje y la enseñanza de la lengua. Bien, pero primero debemos saber qué es la didáctica de la lengua española y no es más y nada menos que las técnicas y los métodos de enseñanza que se utilizan para enseñar y aprender la lengua. Bien, antes de empezar, debemos saber qué es la epistemología y que según Tamayo, 1997, que citando a Aristóteles, nos dice y reconoce a la epistemología como la ciencia que tiene por objeto conocer las cosas por su esencia y en su causa. Es decir, por conocer las cosas por lo que es y qué cosas del contexto influyen para que este conocimiento se dé. El conocimiento humano es el resultado de una interacción entre experiencia y razón. Esto nos dice Immanuel Kant, hablando acerca de la epistemología. Y es una frase muy interesante, porque en verdad el conocimiento se da por experiencia, cuando un contexto influye en lo que tú vas a aprender y vas a conocer. Bien, vamos a empezar. Pero primero hablemos de lo que es la epistemología de la didáctica de las lenguas. Y vamos a especificar el objeto de esta epistemología, el cual se refiere a aquella ciencia que reflexiona críticamente la naturaleza, los fundamentos, la validez y los límites del conocimiento que se han producido en el arte de enseñar la lengua, es decir, que estudia todo desde la raíz, desde el comienzo, es decir, los límites, la forma en que se enseña, la forma en que se aprende y los métodos de enseñanza que se aplican para poder enseñarla. Bien, los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua son varios, pero empecemos con el primero, que es el cognitivo, que está relacionado con la función intelectiva, permite la construcción del pensamiento en conceptos, se vincula directamente con las habilidades de la comprensión de texto, se concentra en la estructura del texto y la conversación. Es decir, es como en la forma en que tú razonas, en la forma en que tú comprendes algo que estás leyendo o que quieres comprender. El enfoque comunicativo, que es uno creo que de lo más importante, porque para tú aprender lengua y literatura tú debes interactuar y se adaptará, no importa, al lenguaje que tú quieras aprender. Debes empezar desde lo primero para ir avanzando. Y este se relaciona con los conocimientos lingüísticos, sociolingüísticos, discursivos y estratégicos, donde se debe emplear correctamente la estructura gramatical, su uso de acuerdo con el tipo de texto y con la característica del contexto, estudia el discurso y la comunicación como cognición. Es decir, él estudia la característica del contexto que influye cuando tú estás aprendiendo, el discurso y la comunicación. Cuando tú te comunicas, tú aprendes. Cuando tú lees, tú perfeccionas tu léxico. El sociocultural se relaciona con los saberes sobre el contexto, los sentimientos y estado de ánimo de los participantes en el acto comunicativo, los roles que estos desempeñan, la intención, finalidad comunicativa del emisor y la situación en que se lleva a cabo la comunicación. Se concreta en la estructura social y la cultura. Aquí es cuando tú aprendes la lengua. Bien, y debes adaptarte a aprenderla. Porque, por ejemplo, si quieres viajar, debes aprender lo que es su forma de hablar, su comportamiento, para poder comunicarte. Y este enfoque, estudiar lo que es el sentimiento, cuando nosotros como futuros docentes vamos a enseñar,
ver cómo los niños reaccionan a la forma en que nosotros enseñamos, en que damos las clases. El enfoque tradicional gramatical se centra en la enseñanza de la lengua materna desde un punto de vista gramatical. La didáctica de la lengua se centra en la gramática, es decir, el alumno debe dominar teoría gramatical para poder comunicarse. Es decir, como como lo dice, es decir, dominar gramática para poder comunicarse de una manera más comprensiva. El enfoque estructuralista fue propuesto por Noam Chomsky en 1928 y desde este enfoque el lenguaje es considerado como una capacidad innata de la especie humana que se actualiza en el proceso de adquisición de una lengua determinada. Es decir, mientras pasa el tiempo, tu lenguaje más se va actualizando porque vas aprendiendo nuevas cosas, se van añadiendo nuevas palabras, nuevos léxicos, nuevas jergas, y como somos una sociedad tan cambiante debemos adaptarnos a lo que es, debemos también cambiar porque no podemos quedarnos estancados. Otros son el pragmático, sociolingüístico y cognitivo. El pragmático estudia el lenguaje en relación al contexto donde se desarrolla. Es decir, en el momento donde tú estés, en el lugar, si viajaste, el pragmático estudia en cómo tú reaccionarías hablando, dependiendo en el lugar donde estés. El sociolingüístico hace referencia a cómo la sociedad influye en el uso del lenguaje. Es decir, cuando la sociedad influye muchísimo. Porque si estás ahora en República Dominicana, pero viajas a Italia, no vas a hablar siempre español, debes adaptarte un poco a lo que es el lenguaje italiano, o si no, no te van a comprender. Es decir, adaptarse. Cuando sale una nueva palabra se ve que todo el mundo la sabe. Cuando sale una nueva jerga, todo el mundo la usa porque, es decir, se actualiza. Bien, espero que hayan podido entender lo que es la didáctica de la lengua española y los enfoques que se utilizan para poder enseñar esta. Muchas gracias. Será hasta una nueva entrega. Bye bye.